El tema que traigo para la iglesia en esta mañana es que una iglesia que entiende la gran comisión es una iglesia que hace discípulos de Cristo. Y como se nos olvidan las cosas, voy a repetirlo otra vez. Una iglesia que entiende la gran comisión es una iglesia que hace discípulos de Cristo. Díselo al que está sentado a tu lado, al que te queda más cerca, para que por lo menos se le quede algo de lo que estaremos hablando en la mañana de hoy. Una iglesia que entiende la gran comisión es una iglesia que hace discípulos de Cristo. Vamos a ver, se lo digo, vamos a ver. Dígalo al que está a tu lado. Dígalo. Yo no oigo, dígalo. Ajá. ¿Una iglesia qué? Ajá. Más o menos, como dicen por ahí. Bueno, entrando ya, porque decía que continuaremos con el pasaje base que estuvo iniciando nuestro pastor en Mateo capítulo 28, los versos 19 al 20. Específicamente, él comenzó desde el versículo 18, leyendo todo este contexto y finalizando en el versículo 20. ¿Y qué decía la palabra de Dios allí? En lo que nosotros conocemos como la gran comisión, y como la tituló nuestro pastor, la gran comisión o la gran omisión. Y explicaba por qué titulaba esto de la gran comisión. Porque aunque nosotros muchas veces decimos que manejamos los términos o que conocemos ciertos términos de la palabra de Dios, a la hora de llevarlo a la práctica, estamos muy lejos de esa realidad. A veces decimos que conocemos algo y cuando profundizamos en eso, nos damos cuenta que no conocemos nada. Y un pasaje tan emblemático, si pudiéramos decir así, un pasaje tan leído, tan predicado como Mateo capítulo 28, los versos, 16 hasta el 20, que en sinnúmero de predicaciones, algún párrafo de estos versículos nosotros hemos escuchado. Y si nos preguntan cuál fue la gran comisión de Jesús, es muy difícil que alguien por lo menos no diga que Jesús mandó a la iglesia a que predicara el evangelio de Cristo en todas las partes del mundo. Entonces es importante que nosotros, lo que Dios ha querido traernos como iglesia en esta porción de la escritura de Mateo, que dice Mateo 28, los versos 19 al 20, muévete allí y repasemos de nuevo lo que dicen estos versículos de Mateo 28, los versos 19 al 20, que dice de la manera siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros todos los días, iglesia? ¿Quién está con nosotros, iglesia, todos los días? Jesucristo. Hermano, no tengamos miedo. Si usted conoce la verdad, proclámela, dígala, vociférela. Porque cuando usted juega la lotería y se gana el premio, lo están diciendo. ¿O hay cristianos aquí que juegan la lotería? Levanten la mano, a ver. Yo espero que no, porque ya usted y yo no ganamos el premio mayor. Y el premio mayor fue el regalo de la vida eterna que nos dio Jesucristo. Y el cristiano no necesita estar siguiendo juegos de azar o estar jugando lotería, no necesita estar yendo a una banca, a menos que sea poner una recarga, porque ahora la banca son las que venden la recarga, pero que sea para eso, para poner una recarga y no para jugar el premio o tanta lotería que hay hoy en día. Que si te toca, que si lo tenga, que yo no sé qué, usted lo conoce todos esos nombres. Nosotros no necesitamos nada de eso. Recientemente nuestro pastor Leonardo se tomó varias semanas, iglesia,
Escucha bien, hablándonos de la gran comisión, o como yo decía ahorita, de la gran comisión para los creyentes. Comisión porque entramos en el sentido que decimos que conocemos lo que es la gran comisión, pero actuamos como que la omitimos. Y triste esto para el pueblo de Dios, porque conociendo la verdad, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dice. Y cuando Mateo, en palabras de Jesús, Mateo, que era uno de aquellos que estuvo allí presente cuando Jesús pronunció estas palabras, Mateo, en estos versículos que se conocen como la gran comisión, inicia diciendo, por tanto, y el pastor explicaba lo que significan estos imperativos, lo que significa cuando aparece esta palabra o una después de una frase que nos indica una acción para que nosotros podamos ejecutarla o poner en práctica el mandato que se nos está ordenando allí. Y recientemente nuestro pastor se tomó varias semanas. ¿Pero para qué fueron esas semanas? ¿Para llenar un ciclo de predicaciones? ¿Para simplemente venir y cumplir un programa? Hermanos, no. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no estamos cumpliendo simplemente un ciclo o una programación que traemos para la iglesia, no. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos trayendo el alimento que da vida. Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, de anunciar su evangelio, de proclamar su palabra, de que nuestra reunión de lo más importante sea la exaltación a Dios en todo lo que se hace en el servicio público, y en esa exaltación a Dios la prioridad tiene que tenerla el mensaje contenido en las Escrituras, porque es palabra de Dios. Y tomando las palabras de Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 5, cuando hablaba con la multitud, con los religiosos de su época, con aquellos que se reunían alrededor de él para escuchar sus enseñanzas, en el versículo 39 Jesús le dice a todos los que estaban allí presentes, ustedes estudian las Escrituras porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, la pregunta para la iglesia que nos toca vivir este siglo, ¿por qué nosotros venimos al lugar de reuniones? O lo que usted y yo llamamos iglesia, ¿por qué nosotros tenemos una Biblia? ¿Para qué la tenemos? ¿Para qué la leemos? ¿Por qué la estudiamos? Si es que la estudiamos. ¿Qué yo busco cuando leo la palabra de Dios? ¿Qué yo entiendo que puedo recibir en cada mensaje que Dios pone en el corazón de sus siervos, contenido en las Escrituras, para que yo pueda escucharlo? ¿Es simplemente para que me entre por un oído y me salga por otro? ¿Es simplemente para llenar un espacio o parte de una agenda? No, es para que yo vea lo que Dios está hablándome a través de su palabra. Y que cuando yo lo vea, cuando yo lo lea, cuando yo lo medite, que debe de ser lo que nosotros debemos de hacer cuando salimos de ese lugar, inmediatamente yo vengo al templo o al lugar de reuniones. Yo debo de venir a la iglesia y debo de tomar nota de lo que dice el predicador. Debo de anotar cada pasaje, porque se supone que cuando llegue a mi casa, durante la próxima semana que me toque volver, yo debo de repasar lo que Dios estuvo hablando a su iglesia, tomando anotaciones, cuáles cosas no estoy aplicando en mi vida, cuáles cosas me faltan por completar, cuáles cosas tengo que arreglar con Dios de acuerdo a lo que Dios me habló en el servicio dominical. Yo no puedo venir simplemente a la iglesia por venir. Yo no puedo venir a este lugar como que vengo a escuchar una charla de estimulación y salir de aquí muy contento porque me dijeron lo que yo quería escuchar y ya pasó todo y que viva la Pepa. No, yo debo de salir de aquí y cuando escucho lo que Dios me ha dicho, debo de meditar en cómo está mi vida con Dios.
Y si me doy cuenta que en ese texto estudiado, en ese texto leído, estoy andando mal, debo de tomar correcciones y decir, Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias por usar a ese siervo tuyo que expuso tu palabra, la respetó, fue fiel al texto bíblico y pude entender en ese pasaje que tantas veces he leído que hay cosas que tengo que reparar en mi vida, que hay cosas que no andan bien, que hay cosas que debía de haberla aplicado y no le estoy aplicando en mi diario vivir contigo. Yo debo de meditar en la palabra de Dios. Yo debo de escudriñar las escrituras. Yo debo de rumiarla como hace la vaca después que come. Y en la noche, en la madrugada, comienza a devolver todo ese pasto, a rumiarlo. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de meditar en la palabra del Señor. Volver a repasar, volver a enfrentarnos, verlo cara a cara con el texto bíblico y decir, ¿qué yo necesito? ¿Qué yo no estoy haciendo? ¿Cómo habla este pasaje de las Escrituras mi vida? ¿Qué me falta hacer? Y si lo estoy haciendo, ¿en qué debo de mejorar para seguirle dando la gloria al Señor? Como iglesia fuimos enfrentados por la palabra de Dios sobre la importancia de predicar el Evangelio. Se nos insistió mensaje tras mensaje que como iglesia, si entendemos la gran comisión, si entendemos el mandato de Jesús, estamos claros de que nuestra misión en esta tierra es predicar el Evangelio de Cristo a aquellos que se pierden. Y el pastor fue enfático en este sentido. Repasó varios textos bíblicos, varias porciones de las Escrituras domingo tras domingo, hablándonos de la importancia de predicar el Evangelio del Señor. Las últimas semanas se enfocó en la primera carta de Corintios, hablando sobre el apóstol Pablo. Y uno de los versos citados se encuentra en la primera carta de Corintios, capítulo 9, los versos 16 y 17, donde en este llamado el apóstol Pablo decía que aquellos que conocemos a Cristo nos ha sido impuesta una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Predicar el Evangelio de nuestro Salvador Jesús. Pusimos como tarea tomarnos en el transcurso de la semana, por lo menos predicarle a una o dos personas que Dios nos permita compartir con ellos en la semana. Y como yo decía la semana pasada, no voy a pedir que se pongan de pie, no voy a pedir que levanten la mano, porque tristemente nuestra realidad es que las cosas que le incitamos a hacer, que son buenas, que glorifican a Dios, pocos de nosotros hacemos caso a ese llamado. ¿Qué más? Si pudiéramos decir, hasta se nos olvida aquellas recomendaciones que nos da el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Decía en el verso 16, porque si anuncio el Evangelio, escucha bien iglesia, el pastor habló de esto, si anuncio el Evangelio, no tengo que gloriarme, porque el Evangelio no es para que yo me eche escuadra cuando yo cumplo la gran comisión, cuando yo obedezco a mi Señor, no es para que yo salga por la calle a decir, yo soy el mejor predicador de consuelo, yo soy el hombre que más edifica a la gente, yo soy, no, el que yo soy se llama Jesucristo, el único gran yo soy, el único que merece pleitesía, el único que merece exaltación y gloria se llama Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, si yo anuncio el Evangelio, y anunciar el Evangelio es proclamarlo, decirle al mundo, Cristo es la esperanza de vida. Estas son las buenas noticias. Como diría Juan en el capítulo 1, verso 29, que siempre cito, cuando Juan ve a Jesús llegar, no quedó otra cosa más que reconocer el personaje que estaba llegando a ser bautizado. Y dice,
Ustedes me ven a mí bautizando, pero ese que viene ahí, es aquí. Ese es el Cordero. Ese es el hombre que quita el pecado del mundo. Él es el único que da vida eterna. A Él es que hay que seguir. Lo que hacemos, lo que somos y lo que seremos. En tiempo futuro, todo lo lograremos solo por la gracia de Él. Y el apóstol Pablo dice, si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque ya eso va parte del paquete de mi llamado como hijo de Dios. El día que entregué mi vida a Cristo, lo que yo recibí del Señor, yo debo de compartirlo con otro que lo necesita. ¿Por qué? Pablo decía y estaba tan claro en esta verdad. Y dice, porque ves vuestra necesidad. Yo no solamente predico el Evangelio para yo recibir alguna gloria, no. Yo lo hago porque tengo esa necesidad impuesta y arraigada en mí. Si no lo hago, me siento mal. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender del apóstol Pablo? Ya no nos duele ver las almas perderse. Ya no nos duele ver a la gente de nuestra generación, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, que van en deriva al infierno, que están haciendo lo que no agrada a Dios, que viven alejados de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y tú y yo que decimos que tenemos la verdad, nos reímos de las cosas malas que ellos hacen, le celebramos los chistes. Y no podemos marcar la diferencia. No podemos demostrar que somos nueva generación, nueva creación de Dios, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que los que están en Cristo somos nueva creación. Lo viejo que antes yo practicaba, ahora en mi identidad con Cristo quedó en el pasado. De modo que si alguno es en Cristo, es nuevo. Lo viejo pasó. He aquí ahora en Jesucristo. Mi nueva identidad. Mi identidad como hijo de Dios. Todas las cosas son nuevas. Una persona que dice que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el poder de Dios, no le celebra el pecado ni la conducta pecaminosa a aquellos que están alrededor de él. Se interesa por su vida. Entiende lo que entendió el apóstol Pablo, que si ellos mueren como están, van rumbo al infierno. Y la única manera que pueden ser rescatados es que la sangre de Cristo le limpie de sus pecados. Pero ¿cómo la sangre de Cristo le va a limpiar de sus pecados? Si nosotros no le anunciamos la verdad del Evangelio. Cuando el pastor hablaba en Romanos capítulo 10, los versículos que dicen, ¿y cómo oirán si nadie le predica? Así está Consuelo, así están nuestros vecinos, así están nuestros familiares que viven con nosotros. Nos ven, saben que venimos domingo tras domingo a esta congregación. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste a ese familiar tuyo, a ese vecino tuyo y le dijiste, estás mal, tus pecados te alejan de Dios, tú necesitas tener lo que yo tengo, y como yo lo tengo, yo quiero que tú también lo recibas, yo quiero que tú recibas el regalo de la salvación? Nos hemos vuelto insensibles, nos da trepito ver que la gente se pierde, que la gente se muere, y no nos inmutamos a decirle, Cristo te ama. Hacemos como la típica gente que andan por ahí regando tratados. Se lo damos. Y yo observo a la gente cuando le dan los tratados, la gente hace así. Lo engurruñan muchos de ellos y lo tiran. Muchos hacen así, lo meten en el bolsillo. Si usted me va a dar un tratado, explíqueme el tratado. Dígame el contenido que está allí. O mejor no me dé nada. O lo hacemos simplemente para apaciguar nuestra conciencia, para que cuando nos pregunten, ¿tú predicas de Cristo? Decimos entonces a boca llena, sí, yo le hablo a todo el mundo de Cristo. Mentira,
Lo que hacemos es que regamos tratados y no explicamos lo que dice el tratado. Mi identidad con Cristo, mi nueva generación, mi nueva creación que soy en Dios, tiene que hacerme mostrar al mundo, recibir una vida cambiada por Dios. Demostrarle al mundo que el Evangelio es bueno. Demostrar que lo que yo tengo en mi vida es lo mejor y que yo no lo cambio por la vida pasada que tenía, por la basura en la que vivía en el mundo, porque ya con Cristo yo lo tengo todo. Cristo ha sido suficiente para mí. Él es la razón de mi ser y eso debe de brotar en mis poros. La gente tiene que ver que vale la pena servirle a Cristo, pero cuando ve el rostro destrozado, gente derribada, gente que no tiene inspiración, gente como que no viven con Dios de su lado, que viven como cualquiera en el mundo, ¿para qué yo me voy a convertir? Si aquellos que dicen que le sirven a Dios, a un Dios bueno, a un Dios poderoso, son los que primero se están quejando, son los que primero están dando malos ejemplos. ¿Para qué yo voy a meterme en ese camino? Qué diferente es cuando los creyentes del libro de Hechos, por primera vez, cuando se armó la persecución de aquellos que vociferaban el nombre de Cristo, por primera vez en Antioquía, a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que la gente te reconoció como un seguidor de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que la gente pudo ver el rostro de Dios en ti y en mí? Que la gente pudo decir, espérate, hay que respetar a esta persona que está aquí a mi lado, porque ese es un siervo de Dios, ese es una sierva de Dios. Ese es alguien que ha marcado una diferencia en medio de nosotros. Dios nos ha colocado a nosotros en diferentes escenarios, diferentes trabajos, sea en educación, sea limpiando zapatos, sea como operario, persona franca, sea como obrador en una guagua, sea como botoconcho, sea lo que sea, pero Dios en medio de todos esos escenarios que nos ha colocado, aunque hay mucha gente que hace lo mismo que nosotros, si nosotros estamos allí, tenemos que marcar la diferencia, porque la diferencia es Cristo. Y Pablo decía, no me tengo por qué gloriar si yo cumplo con lo que el Señor me ha mandado. Y ay de mí, ay de mí. Oye, y este hombre no lo dejaba. Donde quiera que llegaba, él hablaba de Cristo. Y él decía, ay de mí, si no anunciar el Evangelio por el cual, si lo hago de buena voluntad, Dios me va a premiar por hacer lo que me toca hacer. Y si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, si trato de negarme y aún negándome, lo hago, estoy como quiera cumpliendo el plan de Dios, porque eso Él ya me dijo que tenía que hacer. Tú y yo estamos llamados a pregonar, a anunciar este evangelio glorioso del Señor. Varias semanas hicimos el ejercicio, oramos por esa gente que decimos que amamos, o estamos esperando verle en un ataúd para decir, wow, yo que pensaba ir mañana a hablarle, a predicarle el evangelio de Cristo. ¡Wow! Mi amigo de infancia, y llenamos las redes sociales de palabras bonitas. Eso no sirve de nada. Si tú y yo no tratamos de ponerlo a lo bueno que nosotros tenemos. Y lo bueno que tú y yo tenemos se llama Cristo. Entonces, ¿a qué yo me refiero cuando digo que una iglesia que entiende la gran comisión hace discípulo de Cristo? ¿Sabe por qué tomé este tema? Porque lo que sigue después de anunciar el evangelio es que aquellos que se convierten al Señor
nosotros tenemos que discipular. Nosotros tenemos que instruirlo, tenemos que enseñarlo a crecer en este caminar de fe, a impregnar la vida del Señor en cada uno de esos nuevos creyentes que el Señor atrae a su iglesia. Y cuando nos referimos que una iglesia que entiende la gran comisión, que predica, que evangeliza, el discipulado y la predicación o el evangelismo, uno va acompañado del otro. Jesucristo en su ministerio en la tierra, a los que llamó, le perdonó sus pecados. Y luego que le perdonó sus pecados, le dijo, síganme, que yo lo voy a convertir a ustedes en pecadores de hombres. En el caso de aquellos que se dedicaban a la pesca en el mar, yo le voy a cambiar su profesión. Yo le voy a impregnar una nueva vida, que cuando ustedes reciban esa vida, ustedes van a traer a otros a mis caminos para que ellos tengan lo que ustedes tienen. La pregunta es, ¿entendemos nosotros eso como iglesia? ¿Entendemos nosotros que de parte de Dios el Señor nos ha hecho un llamado en estos versículos de Mateo capítulo 28? Específicamente los versos 19 al 20, de que estamos llamados ir por todo el mundo, enseñarle a los hombres y mujeres de esta tierra las cosas que se nos fueron enseñadas a nosotros. Estamos nosotros compartiendo la verdad que un día se nos compartió a nosotros. Entendemos nosotros este mandato del Señor de ir por todas las partes del mundo y pregonar esta buena noticia y decir, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Está esto en mí? Yo entiendo esta verdad. Yo entiendo que no solamente estoy llamado para predicar el evangelio porque me es impuesta necesidad y Dios me ha mandado que tengo que predicarlo, y como dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En el contexto nuestro, ustedes tienen que ser mi testigo en Consuelo, en cada barrio de Consuelo, y si se mueven de Consuelo, ahí también en ese lugar tenemos que ser testigos del Señor. Predicar el evangelio, pero cuando lo predico, cerciorarme que aquellos que se conviertan van a recibir la sana doctrina o la enseñanza del Señor. Porque después que le predicamos, Jesucristo dijo, bautícenlo y enséñenle. Se llama discipulado, transmisión de vida, compartir, enseñar la verdad de lo que Dios me ha dado a mí para que yo se lo dé a otro. Y yo pregunto nuevamente, ¿entendemos esto, iglesia? ¿De verdad lo entendemos? Yo creo que no. Porque todavía esta iglesia, tristemente, el tema del discipulado, en cierta forma, se ha convertido en un dolor de cabeza. Los creyentes no queremos que otros aprendan lo que ya nosotros hemos aprendido. Si lo entendemos, ¿por qué se torna tan difícil para nosotros asumir el discipulado? ¿Por qué se torna tan difícil cuando el hermano Ricky se nos acerca a nosotros y nos dice, mira, se convirtió esta hermana. Hermana, ¿usted cree que puede discipularla? Varón, se convirtió este caballero o este joven. Yo necesito que tú te acerques y lo discipules. ¿Usted sabe cuál es la respuesta de la gran mayoría? Ay, no, varón, no tengo tiempo. Ay, yo no sé cómo hacerlo. Ay, busque otra persona. Somos tan ocupados las 24 horas que nos ha dado Dios que no podemos sacar media hora, una hora
a la semana para enseñarle a otros lo que a nosotros se nos enseñó a través de las Escrituras. Y si tratas de usar como excusa que a ti nadie te discipuló, tú tienes el Espíritu Santo desde que te convertiste. Tú tienes una Biblia en la mano y esa Biblia y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Y lo que tú aprendes, lo que tú y yo aprendemos en el diario vivir de la vida cristiana, eso podemos compartirlo con otros. Podemos enseñárselo a otros. Yo no te estoy hablando de teoría, ni de ir a una academia o de ir a un seminario para tú poder preparar a otros al servicio del Señor. No, predícalo con tu vida, prediquémoslo con nuestra vida, ejemplifiquemos con nuestro diario vivir lo que tener una conducta de un cristiano ético, íntegro, que vive para la gloria del Señor. O tenemos miedo de que otros sean tan mal formados como lo somos tú y yo, y por eso no queremos asumir el discipulado. Cada vez que le pregunto a Ricky sobre esto, la respuesta es que escasean los discipuladores. Siempre hay que cargar a las mismas personas. Yo pregunto, ¿somos tantos? Si todos asumiéramos esta responsabilidad, las cosas fueran diferentes. Vuelvo y pregunto, ¿entendemos entonces nosotros el llamado que el Señor nos hace en la gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, es sin excepción de personas, no es a la gente que me cae bien, no es aquello que simplemente están en mi entorno, es hacer discípulos a todo el mundo. Que yo como creyente diga, no hay una gente que no tenga Cristo en el corazón, que me pase por el lado y yo no le hable de la verdad de Dios. Y si se convierte, voy a proponerme de que él aprenda lo que Dios enseña en su palabra. Eso es discipulado. Que él vea el carácter de Dios, cómo cambia, cómo el hombre es transformado por el poder del Evangelio, cómo nuestra vida son diferentes y cómo el mundo es impactado por el cambio que Dios opera en corazones que verdaderamente nos entregamos por entero a Él. Cuando vemos esta gran comisión en Mateo nos dice, vamos allí, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mueve tu Biblia allí. Y en lo que te dicen estos dos versículos, de que, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la forma bautismal? Es la manera como cuando bautizamos a alguien, la palabra que debemos de pronunciar, que lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigalo bien, eso es en el bautismo, no en la oración. Porque hay gente que cree que cuando oran tienen que terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Cuando usted y yo terminamos de orar, nuestra oración final o la palabra final tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el nombre que tiene la autoridad. Mateo 28, versículo 16. El que está dando este llamado, el que está dando esta ordenanza, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el que tiene la autoridad. Yo soy el que manda. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Y ese fue el que nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio y a ser discípulos para Él. Y Mateo, en estos dos versículos 19 y 20 específicamente, Mateo nos dice en esta gran comisión, nos envía y nos dice, el que nos envía tiene toda la autoridad para que nosotros vayamos por toda la tierra y pregonemos su verdad. Mateo dice
que en este mandato que el Señor nos hace, nos manda a discipular a todas las naciones. Y cuando habla de discipulado aquí, se supone que antes del discipulado yo tengo que convertirme. Por eso Marcos, cuando presenta esta comisión, dice, por tanto, id y predicad el Evangelio. Y Marcos, que también estuvo ahí presente cuando Jesús daba estas ordenanzas, porque este es el orden. Primero, yo escucho la palabra de Dios, me convierto al Señor. Luego que me convierto, yo paso a ser un discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, estoy a los pies del Maestro para aprender sus enseñanzas. Por eso Mateo dice, no solamente hagan discípulos, sino bautícenlo. A los que se conviertan, bautícenlo. Y luego que lo bauticen, que ya son parte de la iglesia del Señor, enséñenle todo lo que el Señor nos ha mandado. De esta manera Mateo presenta esta gran comisión. Pero mira Marcos, que no se va más lejos. Marcos capítulo 16, los versos 15 y 16. ¿Cómo la presenta Marcos? Y Marcos dice, y él les dijo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura, todo lo que se mueva, todo lo que tenga vida. Y a toda esa criatura que tú y yo le prediquemos el Evangelio, que lo convirtamos en discípulo de Cristo, al que creyere y fuere bautizado, que acepte esta fe, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos nos manda a predicar el Evangelio en todo lugar, que los que crean se bauticen y que de esta manera se conviertan en discípulos de Cristo. Lo mismo que dice Mateo, con la diferencia de que Mateo no comienza diciendo id y predicar, sino, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Porque se supone que antes de convertirme en discípulo, primero tengo que ser predicado y tengo que conocer la verdad que me cambia, que me transforma. ¿Qué entendemos entonces por hacer discípulos o por ser discipulados? ¿Qué entendemos cuando nos referimos, cuando hacemos el énfasis de que una iglesia que entiende la gran comisión es una iglesia que discipula, es una iglesia que hace discípulos de Cristo? ¿Cómo podemos definir esta tarea en la labor que Dios nos ha encomendado como iglesia del Señor? No solamente de predicar el Evangelio y hacer que la gente, conociendo la verdad que predicamos del Señor, sean bautizados y luego entremos en el proceso de enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se convierte la gente en un discípulo de Cristo? ¿Qué es discipular de acuerdo a esta gran comisión? Usted podrá encontrar varias definiciones de lo que es discipulado, de cómo la gente define lo que es el discipular o el ser un discípulo de Cristo. ¿A qué me refiero cuando digo que entendemos por esta gran comisión en lo que es hacer discípulos o ser un discípulo de Cristo? Podemos definirlo en resumen de acuerdo a lo dicho tanto en Marcos capítulo 16, los versos 16, 15 y 16, y Mateo 28, versículo 19 al 20. Y lo defino de esta manera. Cuando entendemos esta gran comisión y que la iglesia que entiende esta gran comisión hace discípulo de Cristo, es cuando nosotros respondemos al llamado que recibimos de Jesús a seguirle y llevar a otros a que le sigan, no importando, escucha bien, el precio que tengamos que pagar, entendiendo lo siguiente, que en esta vida nada, escúchalo bien, nada tiene el valor que tiene Cristo en mi vida. ¿Qué es hacer discípulos
o discipular es obedecer a ese llamado que Jesús nos ha hecho de predicar su verdad, de enseñarla a otros y hacer que otros sigan a Jesús como el Maestro. Y que eso que le sigan no tengan miedo, no tengan temor del precio que tengan que pagar con tal de glorificar a Dios en su vida. También consiste en la dinámica de enseñar a otros lo que ya tú y yo hemos aprendido. Cuando entendemos el llamado a esta misión, sabemos que como iglesia existimos en este mundo para impregnar la vida de Jesús en otros. Que lo que Dios ha hecho bueno en mí, yo no me puedo quedar callado. Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que enseñárselo a aquellos a quienes se lo predico. Y que ellos tengan la vida de Cristo impregnadas en sus corazones, así como Dios un día lo hizo conmigo. La definición que yo sé que todos ustedes conocen o que más hemos escuchado a través de los tiempos cuando se nos pregunta qué es ser un discípulo o qué es el discipulado, siempre respondemos que discipulado es la misión de vida. Una definición corta, más acabada y que es la común en todos los que hacen la labor de discipular. Que cuando la gente vea a aquel a quien yo estoy discipulando, vean que yo le transmití lo bueno que Dios ha hecho conmigo. ¿Por qué entonces resulta tan difícil para nosotros como iglesia obedecer a este mandato? Que quede claro, no es algo que nos hemos inventado los líderes de esta congregación. Es el Señor que nos manda a enseñar, a discipular a otros, a que prediquemos el Evangelio, a que marquemos la diferencia y que vivamos como nueva creación que somos del Señor, en medio de un mundo que está dañado, en medio de un mundo que ha perdido el rumbo y que solamente Jesucristo lo puede enderezar. O todavía seguimos pareciéndonos al mundo. O todavía no tenemos nada que transmitir a aquellos que se están perdiendo. O todavía la gente que está en mi alrededor no pueden ver a Cristo en mí. El apóstol Pablo, cuando habló a la iglesia de Galacia, siempre citamos este capítulo de Gálatas, capítulo 2. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo para darle la gloria. Estamos tú y yo glorificando a Dios con nuestro cuerpo. Estamos tú y yo glorificando a Dios con nuestras actitudes. Estamos tú y yo glorificando a Dios con el testimonio que le estamos dando a los que se están perdiendo. Estamos nosotros diciéndole a aquellos que están sin esperanza, a aquellos que están alrededor nuestro, ya no vivo yo. El Arturo que tú conocías antes ya no existe. Ahora el que existe es el que Dios perdonó y cambió. Y él lo puede hacer contigo. Pero no tenemos miedo. No queremos que nuestra vecina, que nuestro vecino se dé cuenta que yo soy un hijo de Dios. Que mi compañero de la universidad se dé cuenta que yo soy un discípulo de Cristo. Y que yo estoy capacitado para discipular a otros. No quiero que mi compañero de trabajo, porque ¿cómo lo enamoro? ¿Cómo hago cosas malas delante de él? Si se dan cuenta que soy cristiano. Porque lo primero que van a comenzar a señalarme con el dedo van a ser ellos. Porque yo no estoy transmitiendo la vida del Señor. Cuando la iglesia entiende la gran comisión, entiende que está llamada, en primer lugar, como vimos en las predicaciones pasadas, a predicar el Evangelio. En segundo lugar, a ser discípulo de Cristo, que es enseñando las verdades que hemos aprendido del mensaje de nuestro Dios. Lo que sucedió con Pedro cuando apresaron a Jesús. Todos conocemos la historia.
Allí en Mateo capítulo 28, versículo 73, Pedro pensó, bueno, agarraron al Señor, todo el mundo cogió su rilín y ellos no se van a dar cuenta que yo estoy en el grupo. Y se coló y fue como los bochinchosos, como nosotros cuando estamos bochinchando y averiguando, pero que no estamos de lejitos, escondidos, pensando que nadie se va a dar cuenta que hay un evangélico ahí en la discoteca, que hay un evangélico ahí en la gallera, que hay un evangélico ahí en la banca jugando números, que dicen evangélico, que estoy escondido, que nadie me ve. Y Dios siempre pone uno. Y Dios siempre tiene uno ahí bajo la mano. Ese es mío, ven. Acuérdalo. Acuérdalo. Porque a veces hay que acordarnos que somos del Señor. En ciertos escenarios donde Dios nos mueve. Porque a nosotros se nos olvida. Yo recuerdo una vez que trabajaba en asunto de supervisando algunos centros de compasión en algunas regiones del país. Una vez me tocaba ir para allá, para Pedernales, lejísimo. Y yo me levanto temprano y arranco para la capital. Dije, porque me dijeron, tiene que coger la guagua que sale como a las 5 de la mañana. Y arranqué yo, ¡guau! Y me subo en mi guagua. Y cuando voy caminando ahí en el pasillo, oigo una voz que me dice, varón. Yo digo, miércoles, donde quiera hay un consuelero. Y esa era la hermana Sonia que trabajaba por ahí por el Piña, por un sitio de eso, bregando con su asunto de salud. Y cuando yo le digo, oye, es verdad que donde quiera hay un consuelero. Me dice ella, es verdad, porque donde no hay uno está tú. Donde quiera hay uno. Hermano, donde quiera alguien. Si tú y yo decimos que somos cristianos, si de verdad lo somos, tiene que ver a Cristo en nosotros. Tiene que identificarnos que no somos del montón. Pedro trató de esconderse y de ponerse en el montón. Y el versículo 73 dice, oye lo que dice de Mateo capítulo 26, perdón, y le dije 28. Mateo 26, versículo 73. Dice, un poco después, acercándose por lo que allí estaba, ese era Pedro, dijeron a Pedro, verdaderamente, papá, verdaderamente tú también eres uno de ellos. Porque tu manera de hablar te delata o te descubre. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me empanto para el cielo, tú eres el dueño de todo eso. Ahí tú estás. Pero si me voy a lo más profundo de la tierra, ahí tú estás. Y el apóstol Pablo, en un lenguaje para que nosotros lo entendamos, dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Usted sabe lo que es una carta abierta? Que todo el mundo la puede leer. No tiene privacidad. Así es el Hijo de Dios en esta tierra. Tenemos que ser luz, en palabra de Jesús, y sal de la tierra. Que cuando nosotros llegamos donde hay oscuridad, las tinieblas tengan que desaparecer. Porque eso es luz, ausencia de oscuridad. Que cuando decimos que somos sal, no es para que la gente lo diga salado, es para que la gente siente el sabor y la preservación que este mundo recibe por tenernos a nosotros acá. Pero hemos perdido el sentido de lo que somos. Nos avergonzamos del Evangelio. No podemos decir, aunque lo recitamos, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo podía decir Pablo, pero tú y yo lo podemos decir. Mientras sigamos escondiendo nuestra fe, el mundo seguirá la vida. La gente no podrá ser discipulada. La gente no podrá convertirse en discípulo de Cristo. A Pedro le dijeron, Pedro, y todos conocemos esta historia. Y Pedro maldijo al Señor. Pedro le negó 3 veces. Pero lo bueno es que el Señor lo sabe todo. Y al Señor se lo había dicho. Oye, antes de que cante el gallo, hijo, tú me vas a haber negado. Tú que dices que da la vida por mí. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Aquí está. Aquí está. Por más que nos encontramos, Dios va a hacer que la gente vea nuestras obras. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que cada uno de nosotros somos hechura suya.
Y esto no es simplemente de que para que nosotros lo recitemos, no, no. Es que yo soy una creación de Dios. Y mi trabajo en esta tierra es hacer lo que agrada y glorifica a Dios. Que a través de mis acciones, otros que no tienen lo que yo tengo, lo reciban y digan, pero ¿qué es lo que pasa con él? Yo lo quiero tener. La iglesia que entiende la gran comisión es una iglesia que entiende que está llamada a discipular a otros. No se niega a la tarea de enseñar a otros. No pone excusa. No dice yo no sé. No dice yo no estoy preparado. Busquen a otro. No tengo tiempo. Porque todo aquel que se llama discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a sacrificarse. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Tiene que estar dispuesto a reconocer que lo que tiene valor en mi vida se llama Dios. Y que nada hay más importante en mi vida que Dios. Que Él es mi todo. Y que en mi orden de prioridad Dios ocupa el primer lugar. Vean lo que dice la palabra de Dios. En lo que implica ser un discípulo o hacer un discípulo de Cristo. Algunas implicaciones con las que voy a concluir esta parte en esta mañana, para que entendamos a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que la iglesia que entiende la gran comisión es una iglesia que hace discípulos de Cristo, es una iglesia que enfrenta la vida de Cristo en otro, es una iglesia que está preparada para enseñar lo que ha aprendido de Dios a otro que no lo sabe. Y en las implicaciones que hay en aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús o discípulos de Cristo y que estamos preparados para la tarea de enseñar a otros y hacerlos discípulos, implica que aquellos que queremos ser, que queremos cumplir con la gran comisión, que queremos ser verdaderos discípulos del Señor, tenemos que aprender a negarnos. En primer lugar, lo que implica es esto, que yo tengo que aprender a negarme a mí mismo, con tal de darle la gloria a Dios por encima de todo lo que el mundo me ofrezca. Significa, en segundo lugar, que debo de estar dispuesto a pagar el precio con tal de que la gente sepa que yo no me avergüenzo de ser llamado hijo de Dios. En tercer lugar, debo de aprender a ser leal a mi maestro. Que yo no voy a negociar mi fe por la prebenda que este mundo me ofrezca. Que yo no le voy a dar la espalda a Dios porque el mundo me lo ponga fácil. O porque un trabajo o una posición X me haga negar la fe. Yo soy un cristiano leal. Y si eso atenta contra mi fe, mejor dejo ese trabajo. Pero mi vida, mi meta, tiene que ser glorificar a Dios en mi vida. La cuarta implicación que significa de un creyente que entiende la gran comisión y que está dispuesto a ser discípulo de Cristo o a ser discipulado o enseñar a otros, significa entrega. Si no estoy dispuesto a entregarlo todo, a entregarme a mí mismo con tal de darle la gloria a Dios, no voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Negarme, pagar el precio, ser leal a mi maestro y entregar todo con tal de agradar a Cristo. Marcos 9:34 dice, para que veamos el respaldo de estas implicaciones, Marcos 9:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, oye como Jesús le decía a aquellos que estaban dispuestos a seguirle. Si ustedes quieren ser cristianos, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren transmitir la vida mía en otros, tienen que negarse a sí mismos. Tomen su cruz y síganme. Nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos dispuestos a cargar esta cruz que el Señor nos ha puesto por delante. Estamos siguiendo la pisada de nuestro Maestro. ¿Está viendo eso el mundo? Si lo estamos haciendo, entonces vamos a seguir. Lucas 14, 26 y 27 que leíamos al principio, ¿qué implica? ¿Qué conllevan estas implicaciones
de negarnos a nosotros mismos, de pagar el precio, de serle leal a nuestro Maestro, de entregarlo todo para Él. Dice Lucas, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, que aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No hay nada en esta vida que tenga más valor que la vida que Dios me ha dado. No hay nada en esta vida que pueda ocupar el lugar de Jesús en mí. Dios tiene que ser lo más importante en mí. Y si Él es lo más importante en mi vida, yo lo voy a demostrar a otros y lo voy a impregnar en otros. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, no pueden ser un obstáculo para que yo le dé el 100% de mi vida a Dios. Porque cuando le pongo a ellos en primer lugar, Dios comienza a cortar con lo sano. Y ese hijo que idolatra se lo lleva, porque nadie puede ocupar el lugar de él, menos un hijo. Esa madre que idolatra, si tú quieres ponerla por delante de Dios, Dios te la va a quitar. Ese trabajo que idolatras, esas amistades que idolatras, que le ves más importante, que le estás dando más pleitesía que a Dios, Dios te hará pagar el precio. Mateo 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mí, por causa del Evangelio, la va a salvar. En otras palabras, lo que está diciendo Mateo es, óyeme, todo lo que tú creas que es importante en ti, yo te doy muchísimo más. Lo que yo te estoy dando tiene más valor. Marcos 8:35, dije Mateo. Nadie puede darnos lo que Cristo nos dio. En último lugar, Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que dice que entiende la gran comisión, que entiende que el Señor nos llamó a enseñar y a predicar el Evangelio, a ser discípulos a las naciones, dice Lucas, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no estamos dispuestos a entregarlo todo a Dios, para que el Señor se glorifique en lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros somos, no podemos ser seguidores de Él. No entendemos la gran comisión y mucho menos vamos a guiar a otros a que tengan lo que hoy tú y yo tenemos. ¿Entendemos esta gran comisión? Inclina tu rostro y nuestro pastor pasa por acá.